Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, acá estamos nuevamente. Los saludamos en INAF TV, INAF Radio también. Estamos ahí en podcast con todos nuestros temas, conversando siempre con nuestros profesionales, nuestros amigos INAF, con entrenadores, preparadores físicos, en fin. Y un conocedor, amigo de la casa, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con él, y nos pareció atingente invitarlo a esta conversación con este tema que parecía hasta hace un tiempo, que hace un año, tan utópico, ¿no? Tan inalcanzable. La vuelta del público a los estadios, algo que se está esbozando, que se está conversando, que parece muy importante para el espectáculo, para la misma gente, en fin. Tenemos a Gabriel Vera en línea, ya lo tenemos ahí, para primero agradecerle la invitación que haya tenido de aceptarnos y de conversar de este tema desde su mirada sociológica, pero también desde tu mirada de entrenador ahí, también trabajando en Cobresal con los pequeños. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros y bienvenido una vez más para conversar de este tema que parto preguntándote de inmediato cómo te tomó, pues, cómo lo estás viendo, cómo estás analizando esta propuesta que se sigue analizando de la vuelta del público a los estadios. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un agrado, la verdad, estar acá compartiendo nuevamente contigo en, en este grato ambiente que le está entregando a los profesionales del fútbol. La verdad que, bueno, como todos, ¿no es cierto? Como todos los amantes del fútbol, fue una noticia muy grata. eh, la noticia de que se está dando el anuncio de que va a volver el público a los estadios, esperando sí ansiosamente la ratificación, ¿no es cierto? Porque al parecer no va a ser nada de sencillo. Está complicado. A ver, vamos, hagamos un raconto, un retroceso. ¿Cómo sientes que se ha vivido hasta ahora sin el público? Antes tuvimos casi una experiencia nueva, ¿no? Haber visto la Eurocopa ahí con el público, la final de la Copa América también con un poco de público. ¿Cómo se te aventura? ¿Cómo fue para ti entre comillas, ese impacto de ver de vuelta al público después de casi más de un año sin nada? Bueno, primero que todo, hacer un pequeño homenaje al hincha, que la verdad es un personaje importantísimo en el mundo del fútbol y recién ahora, a nivel mundial, hemos podido tomarle mayor peso, ¿no es cierto?, a lo que es el hincha, porque sin alguna que el fútbol, sin el hincha, sin el aficionado, ¿no es cierto?, sin el espectador en directo, el que está ahí, el que paga su entrada, domingo a domingo, como se dice, ha sido todo tremendamente distinto. Como dice Marcelo Bielsa, lo único insustituible en el fútbol son los hinchas, que son incondicionales, ¿no es cierto? Y la verdad que ellos han sido los que más han sufrido, creo yo, con todo este problema que se ha suscitado producto de la pandemia. Respecto de fútbol en sí, creo que ha afectado de sobremanera sobre todo aquellos equipos que son más populares, ¿no es cierto?, que tienen ma- mayor asistencia en cada una de sus presentaciones, en los distintos estadios, ¿no es cierto? Sin duda que han sufrido, todos han sufrido, pero quizás mayormente los clubes más populares, porque el aliento, ¿no es cierto?, que producen los hinchas semana a semana en cada partido, sin duda alguna que algo muy importante, es un elemento fundamental para algunos equipos que hemos podido ver. Sin ir más lejos, yo creo que Colo-Colo, por ejemplo, el año pasado, todo el problema que tuvo, ¿no es cierto?, de bajo rendimiento, yo estoy seguro que si a Colo-Colo lo hubiese acompañado su gente, hubiese tenido el apoyo de su gente, quizás hubiese sido diferente. Por ahí me puedo equivocar, pero yo creo que el apoyo de los hinchas es determinante en muchos casos, porque el jugador, así por lo menos lo han manifestado casi todos los jugadores, al jugador lo, lo transforma ese apoyo desde las galerías. Y bueno, y ahora viendo el caso de la Eurocopa, la verdad que me llamó bastante la atención porque al principio se veía poco público, cada vez empezamos a ver más público, al principio la gente quizás manteniendo un poco más de distancia con sus mascarillas y después ya en la final
Wembley lleno, no sé si estaba repleto, pero al menos lo que se veía por televisión estaba el estadio lleno, ¿no es cierto? Y no veí, yo por lo menos no vi casi nadie con mascarilla, muy poca gente con mascarilla. Eh, en realidad parecía que no existiera la pandemia en No esa había final. nada. Sí, Entonces, sí. por ahí no creo que sea una muy buena señal para el resto de los países. Después la Copa América, Mm, en un comienzo se jugó sin público, después se autorizó a la final, cosa que en un principio no iba a ser así, exacto. y había mucha menos gente. Bueno, también el Estadio Maracaná es gigante, pero había mucho menos gente que en la final de la Eurocopa, y también se pudo ver que la gente estaba desbordada por la pasión. No había mucho cuidado respecto de la pandemia. Entonces, después de haber visto esas dos finales propiamente tales, quedan muchas preguntas para el retorno del público a los estadios, por más de que todos queremos. Yo obviamente que lo único que quiero es que pueda volver todo, entre comillas, a la normalidad, pero eh, después de ver esos dos espectáculos quedan muchas dudas respecto de cuál va a ser el comportamiento de la gente en los estadios, cuál va a ser el control de las autoridades en los estadios. Por eso es que todavía no se ha podido autorizar, yo creo. Bueno, tú ahí pones un poco el acento en la otra pregunta, ¿no? Que son un poco dos preguntas también. ¿Cómo ves a la sociedad chilena, ya incluso ya ni siquiera el hincha futbolístico, la sociedad chilena para poder eh, volver a un espectáculo de este tipo donde hay se va a permitir una cantidad de público? ¿Y cómo ves a los clubes también con la capacidad de poder llevar a buen puerto una buena conducción de este tema? Bueno, respecto de la sociedad chilena, yo creo que estamos atravesando por una crisis, obviamente. Estamos en pleno proceso de crear una nueva constitución, y últimamente hemos podido ver, no solamente desde el estallido social, sino mucho antes, que hay mucha divergencia entre los ciudadanos. Por ahí tenemos mucha gente, la mayoría, que en este caso puntual, respecto de la pandemia, se ha cuidado mucho por algo de conciencia, ¿no es cierto?, respecto de lo que es la salud, conciencia respecto de los contactos que pueden tener con los adultos mayores, que han sido obviamente los más afectados en este proceso de pandemia. Y creo que la mayoría lo ha hecho así, se han puesto sus vacunas, han seguido el plan paso a paso, han respetado, ¿no es cierto?, el tema de la salida, etcétera. Pero en realidad le importa muy poco, es muy poco solidaria con la gente que realmente está preocupada por este tema, que se ha cuidado, y sobre todo lo hemos visto en la población más joven, que quizá ellos también, bueno, por algo, por algo que tiene que ver con la edad que tienen también muchos deseos de salir, ¿no es cierto?, de poder divertirse, de poder interactuar con las demás personas, y por ahí no tienen esta conciencia que tiene la mayoría. Después, al tema de los clubes, bueno, obviamente que los clubes están todos en la misma situación, todos los hinchas de todos los clubes quieren volver, y creo que esto que te mencionaba, ¿no es cierto?, esta gente que ha mayor conciencia que otra, bueno, va a ser bien divergente también en el tema del retorno a los estadios. Vamos a tener distintos comportamientos, y eso es lo que preocupa un poco, que no sabemos cómo va a reaccionar Mm, la sociedad civil, en este caso el público de los estadios, mm. ante un eventual retorno. Pero tú a mí también tocas un punto importante que es el tema de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que de repente están como un poco ajenos a esto, como que no se sienten muy comprometidos con el tema de la vacunación, con el tema del uso de la mascarilla, y se da la particularidad que principalmente las barras, que son las que concitan la mayor cantidad de aglomeraciones de personas juntas, son también mucho jóvenes. Por ahí tal vez pasa la principal preocupación, porque cuando hacemos un poco la distinción, hablemos de un público que va al estadio, que hay públicos que son de ciertos sectores que sabemos que a lo mejor van a cumplir un poco los protocolos. Sin embargo, hay sectores, partes, barra específicamente, que ahí ya el tema parece ser un poco más difícil de controlar a tu juicio. Sí, la verdad que es un tema muy difícil de controlar.
Chile ha cambiado enormemente, bueno, como todos los países a través del tiempo. El tema de la asistencia a los estadios también. Mi papá me comentaba que él en los años 60 iban a ver los clásicos universitarios, estadio lleno en el Estadio Nacional, decía que iba con amigos, 10, 15 amigos, A las 10 de la noche. pedían una java de cerveza, se la tomaban viendo el partido Sí. y a nadie se le ocurría tirar una botella a la cancha. Después devolvían esa java de cerveza, ¿no es cierto?, con, con la botella donde corresponde, pero eran otros tiempos, obviamente que eso hoy en día es imposible que sea de esa forma. Creo que también hay deudas pendientes por parte de Estadio Seguro, que es una organización que no tiene mucho tiempo, muchos años de vida y que también ha sido muy cuestionada por todo el tema de los ingresos, los accesos a los estadios. Entonces, se conjugan, por una parte, las autoridades nacionales, ¿no es cierto?, que principalmente en este caso está tomando la rienda la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, pero ella también depende del Ministerio de Salud, y por otra parte, la NFP, en este caso, que es el ente rector del fútbol chileno, y que está representada también a través de los clubes. Yo por lo que he podido ver y la noticia que vi el lunes pasado, ayer, que no están de acuerdo los clubes, ¿no es cierto?, con asumir los costos que tiene este retorno al estadio, porque los clubes de partida ven un tema económico y operativo, en el sentido de que van a tener que controlar el acceso, van a tener que sanitizar, van a tener que tener gente que pueda tomar la temperatura, es decir, van a tener que invertir en todos los protocolos que para ellos yo creo lo ven más como un gasto que como una inversión, porque en estricto rigor es un gasto, y tampoco saben cómo van a reaccionar sus hinchas. Claro. En el sentido de que no saben si su equipo va a hacer un gol, ellos van a estar de local, su equipo va a hacer un gol, se van a abrazar, se van a sacar la mascarilla, los van a enfocar, van a estar todas las cámaras, las miradas puestas ahí, y no están dispuestos a asumir ese costo. Además, también está el problema de los aforos. Tengo entendido que la primera propuesta que dieron desde el gobierno es una propuesta que desde los aforos es inviable, en el sentido de que las comunas que estén en fase 3 o de preparación van a poder tener un aforo máximo de 1.000 personas, pero tienen que estar separadas por 8 metros cuadrados. Entonces, claro, empezaron a sacar las cuentas matemáticas y va a ser imposible que haya 1.000 personas por un tema de espacio. Entonces, después van a tener que discriminar a quienes les van a dar las entradas. Claro. Entonces, es todo un lío, porque imagínate, pues, ¿a quién se las dan? A los abonados, a los socios, va a quedar gente afuera, van a haber demandas colectivas en el CERNAC, lo más probable, y es otro costo que los clubes tampoco están dispuestos a asumir. Lo otro, claro, se habla de aforo. ¿Es el aforo original del estadio o el aforo que se dictamina o que se decreta por parte de Estadio Seguro? Según la información, la última información que se entregó es que para comunas, porque esto tiene que ver con la comuna donde está ubicado el estadio, que está en fase 3, el aforo máximo es de 1.000 personas. Y para comunas que estén en fase 4 es de 5.000 personas. Claro. En el caso de las comunas de fase 3, me parece que son 8 metros cuadrados. Exacto, 8 metros cuadrados por persona. Y en el caso de las comunas que estén en fase 4, son 6 metros cuadrados. Pero de todas maneras no se alcanza. Se hizo un cálculo el Monumental, alcanzarían a entrar como 500 personas, una cosa así, en fase 3, y en fase 4 como 1.500. Y el gobierno pensaba en un aforo de 5.000. Entonces, por ahí creo que son temas que van a tener que ajustar. Yo creo que todo esto lo están haciendo, en el fondo, todos estos anuncios lo están haciendo de manera preliminar, porque obviamente... Tanteando el terreno. Exactamente, obviamente va a ser imposible lanzar todo esto de la noche a la mañana, y creo que hace tiempo ya que se está trabajando en esto, y esperemos que se puedan hacer los ajustes necesarios, respectivos, para poder retornar de manera segura, porque imagínate tú, llega a pasar algo, llega a ocurrir algo, se llega a demostrar que hubo un brote de COVID en un estadio, peligran todos los estadios. Sí. No, está complicado tomarlo de todos los puntos que se analiza, porque es un tema complejo, serio, difícil, porque es como aprender a caminar, ¿no? Esto es, en esa fase estamos, aprendiendo a dar los primeros pasos nuevamente después de que
corríamos la maratón completa, pero es el proceso que va a costar mucho, que a juicio tuyo, de acuerdo a la experiencia que has vivido, que estás viendo, que lo puedes sondear con el comportamiento social, afortunadamente están bajando los casos, ¿lo ves viable que se materialice este año o tú desde la sensatez tal vez o de tu opinión lo postergarías derechamente o de plano para el otro? La verdad que es una pregunta difícil y sería irresponsable de mi parte decir que estamos preparados hoy en día, pero tampoco creo que sea algo muy lejano. Nosotros siempre acá en Sudamérica estamos reaccionando un tiempo después que en Europa, y ya en Europa han habido señales, ¿no es cierto?, que es lo que tú comentabas respecto de la final de la Eurocopa, después sucedió acá en la final de la Copa América. Entonces, yo creo que soy no soy la persona indicada como para decir si se puede o no se puede. Mm. Quiero ser responsable en eso. Ahora, mi opinión personal, creo que el hecho de que se estén reuniendo, ¿no es cierto?, distintas autoridades para tratar este tema desde hace un tiempo, creo que es una buena señal. Y también veo con buenos ojos el hecho de que sean sensatos al momento de dar el vamos a la vuelta a los estadios, porque no es una decisión fácil de tomar, también es un tema político. Ojo con eso, porque el otro día estaba leyendo que don Pablo Hoffman, dirigente de O'Higgins, Sí. decía eso, que a lo mejor este anuncio tiene un trasfondo político en el sentido de que eh, pudieran pudiera haber algo detrás, ¿no es cierto? Él señalaba que a lo mejor querían dejar en evidencia el mal manejo que tienen los dirigentes del fútbol chileno, así lo leí yo literalmente en La Tercera. Ujú. Quizás puede ser también porque se vienen las elecciones, recordemos que este domingo son las primarias, Sí. entonces también el más suspicaz podría pensar que estos anuncios también se hacen como para desviar un poquito la atención Mm. eh, por todo este tema político que se nos viene. Entonces yo creo que en este momento no descartaría nada, ni una opción, pero sí creo que con estas mesas de diálogos, con estas reuniones que se están haciendo, se está encaminando a un retorno que espero sea lo más sensato posible, porque no sacaríamos nada con volver una fecha y después tener que suspender una fecha completa de manera indefinida. Entonces, Sí. si se va a dar ese paso, la idea es que sea un paso definitivo y no estar experimentando, estar probando, porque los costos de eso, Mm. en todo sentido, y los costos políticos serían enormes. O sea, imagínate, tú llega a pasar algo y resulta que queda la escoba, ¿no es cierto? Como se dice, brotes por aquí, por allá, eso va a costar más de algún cargo político también. Mm. Sí, es cierto eso. ¿Ah? Ahora, eh, desde tu mirada de la sociedad sociológica, ¿cómo sientes que está actualmente nuestro país afrontando este tema de ya, bueno, mucha la región metropolitana o la olla central acá, bueno, y gran parte del país saliendo de las fases de cuarentena? Pero a la luz de lo que se ha generado en el transcurso del plan paso a paso, con este ida y vuelta que hemos tenido, este año precisamente, yo siento que la gente, no sé si no le ha tomado tanto el respeto comparado con el año pasado, pero siento que, voy a decir una frase que no puede sonar medio descabellada, está como aprendiendo a sociabilizar con la pandemia. Me refiero a que ya ha perdido un poco, a lo mejor, me refiero a la gran mayoría, un poco ese respeto que había al principio. ¿Lo sientes un poco así con todos los antecedentes que han ocurrido durante este tiempo? Bueno, en una mirada personal, creo que ha ido naciendo una especie de cultura pandémica, en el sentido de que hace 3 años atrás nadie se imaginaba con mascarilla y resulta que ahora donde uno va sabe que tiene que ir con la mascarilla. Y así como esa conducta, hay un sinnúmero de conductas, ¿no es cierto?, que han sido modificadas producto de esta pandemia y por eso hablo quizá... eh, no es la palabra, pero creo que hay una cultura pandémica en ese sentido porque ha ido cambiando todas nuestras costumbres, ha ido cambiando todas nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de compartir, ¿no es cierto? Producto de esta pandemia. Creo también que esta pandemia se nos dio a nosotros acá en Chile en un contexto muy particular que no se puede excluir de la realidad, que tiene que ver con el estallido social. El estallido social, ¿no es cierto?, se produjo por un tema
que la ciudadanía ya está cansada, ¿no es cierto? Está aburrida, no hay credibilidad respecto de las autoridades políticas, no hay credibilidad respecto de nuestras fuerzas del orden. Entonces, si no hay credibilidad de las autoridades, obviamente que también arrastra a la credibilidad que tienen las autoridades en este manejo de la pandemia, más allá de que las autoridades sanitarias quizá no tengan relación directa con las autoridades políticas. Anteriormente, bueno, ahora sí la tienen, entonces como que la gente no cree mucho. Hace mucho tiempo que la gente dejó de creer en la autoridad. La otra vez leía que los políticos en el fondo dejaron de ser autoridades, que ahora eh, son gente que pertenece a la administración pública, es decir, son empleados públicos. Entonces, del concepto de autoridad, ¿no es cierto?, donde hay un respeto, donde hay cierto liderazgo, donde la persona sigue, ¿no es cierto?, lo que dicta esa autoridad. Ahora la gente ya no lo ve así, lo ve como un empleado público nomás que tiene un cargo de gobierno, pero como que se ha perdido ese respeto. Entonces, eso obviamente que también trae por arrastre a la pandemia, y por ahí hay mucha gente que pone en duda el manejo de la pandemia. Hay mucha gente también escéptica que no cree en todo esto. Hay mucha gente también, Rodrigo, que no se quiere vacunar Sí. y tiene sus razones también. Y hasta cierto punto, yo creo en lo personal que hay que respetarla. O sea, eso también va a traer problemas en el retorno de los estadios. Yo estaba viendo, se va a exigir Exacto. las dos Las dos vacunas. vacunas. Ujú. Volviendo un poco al tema, y qué va a pasar con toda esa gente que no quiere vacunarse y que tiene sus razones también. Y que, por No es, ejemplo, es no es, abonado. no Por es eso. exacto. O sea, hay gente que es abonado, que es socio, que está con sus cuotas al día. ¿Y Mm, qué va a pasar con esa persona? Le van a decir, vaya a vacunarse y venga al estadio, si no es obligación mm. vacunarse. Es un derecho en Sí, el sentido que se puede ejercer, pero no es una obligación, porque nadie te puede obligar a que te vaya a poner las vacunas. Entonces, es un tema no menor. sí, sí, no, absolutamente de acuerdo. Es un tema que se viene. Es que es difícil tomarlo, porque lo tomas por un lado, se te desprende de otro, te aparece una otra ramificación por otra parte. Entonces, va a estar realmente difícil este tema. Aprovechemos a propósito, Gabriel, de que tenemos este contacto, que ustedes como Cobresal han vuelto al trabajo, ¿no? Al trabajo con los jóvenes. ¿Cómo ha sido esa vuelta, a propósito? Que enhorabuena, como dicen los españoles, que haya vuelto. Bueno, Cobresal, para explicarte un poco el panorama, retornó con sus categorías mayores, desde la sub-15 hasta la juvenil, fútbol joven, en Complejo Amador Donoso, bueno, en Puente Alto, de manera formal. Lo que es el fútbol infantil y el fútbol de escuela todavía no retorna Cobresal, solamente fútbol joven, de la 15 hacia arriba. Lo que sí, bueno, con algunos profesores del fútbol infantil, guiados por el profesor Leandro Cepeda, bueno, ex alumno del INAF también, se decidió levantar una escuela de fútbol y buscar, ¿no es cierto?, el respaldo de Cobresal como institución. Cobresal en este momento, como todos los clubes, tienen escuelas funcionando, y nosotros, el fútbol infantil y fútbol de escuela, es decir, desde la sub-8 hasta la sub-14, estamos funcionando como escuela de fútbol, y el club nos está patrocinando como si fuéramos una escuela más. Y son obviamente los apoderados los que están financiando este proyecto por el momento. La verdad es que me siento orgulloso de participar en un club que se la ha jugado siempre por el tema del fútbol joven. Desde un comienzo, el profesor Ricardo Luna, profe Ica Luna, que bueno, es bien conocido en el mundo del fútbol, que fue Oh, profesor del INAF imagínate, también, imagínate. él ha estado muy preocupado de nosotros, en lo personal, de los chicos, y ha buscado muchas formas de que podamos regresar, pero el tema del campeonato en FP es determinante también, Sí, porque sí, los contratos se hacen por campeonato. Entonces ha sido todo un lío, pero por lo menos hemos tenido la posibilidad de crear esta escuela que se llama Temple Minero. Estamos ubicados en la comuna de Puente Alto, para poder trabajar con nuestros chicos, para poder abrir las puertas también a la comunidad, y todo bajo estrictos protocolos sanitarios. Es decir, en el complejo que estamos ok con el tema de los aforos, se está haciendo PCR, qué sé yo, se está cumpliendo con todo lo que se pide, y los apoderados también ahí se han portado muy bien. Y las categorías más grandes, bueno, ellos
ha sido distinto el trabajo, yo no he podido estar in situ ahí, pero, pero me consta que están trabajando de manera muy seria, pensando en los chicos, pensando en las generaciones que no queremos que se pierdan, porque inevitablemente con 2 años de pérdida de fútbol joven, lo cual me parece lamentable, creo que el tema de los chicos de fútbol joven es más importante que el retorno al público a los estadios, con todo el respeto que me merecen los hinchas. Buen punto Creo también. que, creo que el daño que se le está haciendo a los muchachos puede llegar a ser irreparable. Yo converso con muchos chicos que están en esa categoría, entre la 17, 18, 19, que ha sido muy duro para ellos, porque quizá un niño que tiene 10, 11 años después va a poder recuperar, pero esos chicos en particular va a ser muy duro. Sí. Por lo tanto, me parece muy, muy mal que no se estén tomando medidas, ¿no es cierto? Que no se estén haciendo esfuerzos por retornar fútbol joven, porque creo que es un tema de voluntad. Si bien es complicado, yo sé que no es fácil, podrían hacerse mayores esfuerzos para que eso vuelva, pero bueno, tengo entendido que ya tuviste una charla respecto al retorno del fútbol joven. Igual quería dar mi opinión personal. No, absolutamente. Creo que es un daño enorme el que se le está haciendo a los muchachos, ni hablar de todos los colegas que nos hemos visto afectados con esta situación, que tenemos familia, ha sido muy duro, pero creo que lo peor va para esos jóvenes, ¿no es cierto?, que se les están muriendo sus ilusiones. Y en ese sentido, para cerrar un poco con tu pregunta, creo que Cobresal está muy comprometido con esa causa. Fantástico, sí, lo habíamos tocado con Alan Moya, que trabaja y que está ahí en Wander, y por eso yo quise destacarlo de Cobresal, porque me parece muy válido que aún en tiempos tan complejos los clubes piensan en aquellos que muchos nos olvidamos. El fútbol joven es tan importante. Yo concuerdo absolutamente contigo, concuerdo con Alan, lo que hablábamos ahí, que veíamos con estupor que los jóvenes están perdiendo la vida en términos metafóricos de lo que ellos estaban aspirando, su sueño se está viendo totalmente muerto por esta decisión que yo también comparto que debió haberse tomado, así como se hizo el fútbol femenino, se tuvo que haber tomado también el fútbol joven, porque después llegamos al punto en que nos encontramos que no tenemos a dónde echar mano, y lo vamos a perder con los sub-19, con los sub-18, con aquellos que tienen que dar ese salto y que no lo han podido dar. Entonces, por eso es absolutamente atendible lo que tú me señalas, y yo te encuentro y apoyo absolutamente la gestión. Me parece que ha habido un poco falta de compromiso de la NFP con respecto a darle el matiz o darle alguna chance al fútbol joven de volver de alguna forma. A lo mejor se han hecho trabajos, pero no lo suficiente por la importancia que tiene. Así que concuerdo y apoyo absolutamente y suscribo lo que tú dices, al igual como otros profesores de otros equipos que se han visto ahí al margen del trabajo, lamentablemente, con los jóvenes. Estimado Gabriel, solamente agradecerte que hayas tenido esta conversación, que nos haya dado tu punto de vista, que hayamos conocido también tu visión de esta posible vuelta al fútbol, del trabajo que estás haciendo en Cobresal. Saludo a todos los que están allá, al profe Carlos Navarro también, que está también siempre ahí dispuesto y llano a conversar con nosotros. Y a todos los que integran el equipo del norte, y agradecerles y felicitarlo por esta vuelta al trabajo, aún en las condiciones que se está llevando el país actualmente. ¿Ya? Bueno, el agradecido soy yo, Rodrigo. La verdad que es un agrado siempre estar compartiendo acá contigo en tu programa. Son temas que a veces pueden parecer poco relevantes para la gran industria del fútbol, Mm, pero para los que estamos acá, para los que vivimos el fútbol, para los que somos apasionados, sabemos que son temas centrales. Eso de que ni siquiera tocamos el tema del fútbol amateur, donde también hay una deuda importantísima. Yo no puedo entender todavía cómo pueden abrir los malls para que la gente vaya a comprar, vaya a consumir, mm, y no se puede hacer deporte en las canchas. O sea, a mí me parece totalmente brutal, porque sabemos que el deporte contribuye en gran medida, en un gran porcentaje, a la salud mental, que es algo que también está un tema pendiente en nuestro sí. país. Entonces, todo lo que es el fútbol amateur, todo lo que es el fútbol formativo, como no está dentro de la lógica del mercado, Mm, pareciera ser que no es importante. Entonces solamente se habla de lo que es primera A, primera B, ni hablar también de lo que es segunda división, que es una categoría que está postergada, y ni hablar de lo que es la tercera A, la tercera B, que también ha sido postergada porque seguramente
como no es algo que genere mucho ingreso económico, mucho rédito económico, se ha ido postergando, pero las autoridades tienen que ver más allá, creo yo, de lo que genera ingresos y tienen que ver también las necesidades que tiene la gente. Absolutamente de acuerdo, sí, sí, sí. O sea, mira, aquí vamos a entrar en detalle, estoy totalmente de acuerdo que el valor de la persona, de la calidad de vida, esa no tiene precio. Así que, y es lo que ha perdido mucha gente, por ejemplo, con el fútbol amateur. Ha perdido calidad de vida. Gente que no ha podido entrenar, correr por los parques, ha perdido calidad de vida. Y esa calidad de vida y esa vida no tiene precio. Lamentablemente se le trata de estratificar con un precio, pero es imposible. Y ahí falta, lógicamente, me parece que había una miopía tremenda de visión por parte de las autoridades de todos lados para ver más allá, lógicamente, esto, tal como tú lo señalas. Pero bueno, nosotros estamos aquí un poco para, como dices tú, entregar temas que ojalá a la gente le interesen y que sean ahí tocados y analizados, y por eso te invitamos a ti. Un gran abrazo, Gabriel. Cuídate, que te vaya muy bien. Gracias, Rodrigo. Abrazo grande y éxito en todo. Igualmente, y gracias a todos ustedes, siempre estamos aquí para acompañarlos con temas interesantes. Ya la próxima semana además se nos vienen las chicas ahí en los Juegos Olímpicos, así que ahí vamos a estar con ellas. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.